Era julio de 1986, y Freddie Mercury subía al escenario del Wembley Stadium con una sonrisa que ocultaba una verdad devastadora. Lo que el mundo no sabía era que detrás de esa máscara de confianza, el líder de Queen luchaba contra demonios internos que amenazaban con destruir no solo su carrera, sino su propia existencia. Esta es la historia de cómo un hombre al borde del colapso transformó su dolor más profundo en el momento más memorable de la historia del rock. Suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles que cambiaron la música para siempre. Londres pulsaba con la energía de 2 noches consecutivas que marcarían la historia. El Wembley Stadium, con capacidad para 72,000 personas, se había agotado completamente para ambas fechas del Magic Tour. Era el apogeo de Queen, pero también el momento más frágil en la vida personal de Freddie Mercury. Los tabloides británicos habían comenzado a especular sobre su salud, su sexualidad y su estado mental. Las presiones de la fama, combinadas con una vida personal turbulenta y los primeros síntomas de una enfermedad que aún no tenía nombre público, habían llevado al cantante a un punto de quiebre emocional que pocos conocían. Jim Beach, manager de la banda, había expresado en privado su preocupación por el estado de Freddie, quien había perdido peso notablemente y mostraba signos de agotamiento extremo. La prensa sensacionalista se alimentaba de rumores, y cada aparición pública se había convertido en un escrutinio despiadado. Sin embargo, Queen había invertido millones en esta gira, y cancelar no era una opción. El show, como siempre, tenía que continuar. Freddie Mercury, nacido Farrokh Bulsara, había construido su identidad artística sobre la base de la teatralidad y la perfección escénica. A los 40 años, era considerado uno de los mejores frontman de la historia del rock, pero esa noche cargaba con el peso de mantener una fachada que se desmoronaba internamente. Brian May, el guitarrista, había notado cambios preocupantes en su amigo durante los ensayos. Roger Taylor, el baterista, comentaría años después que Freddie parecía estar luchando contra fantasmas invisibles. John Deacon, siempre el más reservado, observaba en silencio cómo su compañero de banda se preparaba para lo que muchos intuían podría ser una de sus últimas grandes actuaciones. El equipo técnico, dirigido por Trip Kalav, había trabajado durante semanas para crear un espectáculo que estuviera a la altura de la reputación de Queen. Pero todos sabían que el verdadero espectáculo dependía de un hombre que luchaba por mantenerse en pie. Los médicos habían recomendado descanso, pero Freddie había rechazado cualquier sugerencia de posponer las fechas. El show debe continuar, repetía como un mantra, incluso cuando su cuerpo le gritaba lo contrario. El backstage del Wembley era un hervidero de tensión controlada. Freddie se encontraba en su camerino, rodeado de espejos que reflejaban no solo su imagen, sino también sus miedos más profundos. Peter Freestone, su asistente personal, había sido testigo de crisis de ansiedad que el público nunca vería. Esa tarde, mientras se preparaba para el show, Freddie había experimentado lo que él mismo describió como el momento más oscuro de mi vida. Las manos le temblaban mientras se aplicaba el maquillaje y por primera vez en décadas dudó de su capacidad para salir al escenario. El espejo le devolvía la imagen de un hombre consumido por la presión, la enfermedad y el peso de las expectativas. Sus ojos, normalmente brillantes y desafiantes, mostraban una vulnerabilidad que rara vez permitía que otros vieran. Jim Hutton, su pareja, había intentado convencerlo de que cancelara, pero Freddie sabía que decepcionar a 72,000 personas no era una opción. La banda esperaba en el área de preparación, cada miembro lidiando con sus propias preocupaciones sobre el estado de su líder. Brian ajustaba su guitarra Red Special con movimientos nerviosos, mientras Roger revisaba obsesivamente su kit de batería. John permanecía en silencio, pero su preocupación era palpable. Los técnicos de sonido realizaban las últimas pruebas, conscientes de que cualquier falla técnica podría ser devastadora para un artista en estado tan frágil. El aire estaba cargado de electricidad, pero también de una tensión que amenazaba con explotar en cualquier momento.
Las primeras notas de One Vision resonaron por todo el estadio, pero algo era diferente. Freddie salió al escenario con su característico traje blanco, pero quienes lo conocían bien podían notar la rigidez en sus movimientos, la forma en que sus manos se aferraban al micrófono como si fuera un salvavidas. La multitud rugió con una intensidad que hizo temblar las estructuras del estadio, pero Freddie parecía estar en una burbuja de aislamiento emocional. Durante las primeras canciones, su voz sonaba técnicamente perfecta, pero faltaba esa chispa de locura controlada que lo había convertido en leyenda. Brian intercambió miradas preocupadas con Roger, ambos conscientes de que algo no estaba bien. Los primeros 20 minutos del concierto transcurrieron sin incidentes mayores, pero la audiencia más atenta comenzó a notar que Freddie no interactuaba con el público como era su costumbre. Sus movimientos eran calculados, casi mecánicos, como si estuviera siguiendo un guión en lugar de dejarse llevar por la música. Los técnicos de sonido notaron fluctuaciones en su voz que sugerían fatiga extrema. En el área VIP, ejecutivos de la discográfica susurraban entre ellos, preocupados por lo que estaban presenciando. La prensa especializada, presente en gran número, comenzó a tomar notas sobre el comportamiento inusual del cantante. Mientras tanto, en los camerinos, el equipo médico permanecía en alerta, preparado para cualquier emergencia. El estadio estaba lleno de energía, pero en el escenario se desarrollaba un drama silencioso que pocos podían percibir. Los miembros de Queen se comunicaban a través de miradas y gestos sutiles, creando una red de apoyo invisible alrededor de su líder en crisis. Brian comenzó a extender sus solos de guitarra, dándole a Freddie momentos adicionales para recuperarse entre canciones. Roger ajustó el tempo de ciertas piezas, creando espacios de respiración que no estaban en los ensayos originales. John, desde su posición en el bajo, mantenía un ritmo sólido que servía como ancla emocional para todo el grupo. El equipo técnico, dirigido por veteranos que habían trabajado con Queen durante años, comenzó a hacer ajustes sutiles en la iluminación y el sonido para compensar las fluctuaciones en la energía del cantante. En el área de producción, los directores de cámara recibieron instrucciones de evitar primeros planos prolongados de Freddie, optando por tomas más amplias que capturaran la grandeza del espectáculo sin exponer su vulnerabilidad. Los guardaespaldas, posicionados estratégicamente alrededor del escenario, habían recibido órdenes de estar preparados para cualquier eventualidad. En las primeras filas, fans veteranos de Queen comenzaron a notar que algo era diferente, pero su lealtad los llevó a gritar aún más fuerte, como si pudieran transferir su energía al hombre que había sido su ídolo durante décadas. Los técnicos de sonido trabajaban febrilmente para mantener la calidad del audio, conscientes de que cualquier falla podría ser catastrófica. Mientras tanto, en los niveles superiores del estadio, la multitud continuaba cantando y bailando, ajena al drama que se desarrollaba en el escenario. Fue durante Bohemian Rhapsody cuando Freddie Mercury encontró su momento de redención. La canción había comenzado como todas las noches anteriores, con la sección operística reproducida a través del sistema de sonido mientras la banda tomaba un breve descanso. Pero cuando llegó el momento de la sección de rock pesado, algo cambió en los ojos de Freddie. Era como si hubiera encontrado una reserva oculta de energía, una conexión directa con la esencia de lo que lo había convertido en una leyenda. Su postura se enderezó, sus movimientos recuperaron esa fluidez felina que lo caracterizaba, y su voz adquirió una potencia que hizo que los técnicos de sonido verificaran sus medidores. Brian sintió el cambio inmediatamente y respondió con riffs más agresivos, mientras Roger atacó su batería con una intensidad renovada. John, siempre el observador silencioso, sonrió por primera vez en toda la noche al sentir que su amigo había regresado. La transformación fue tan dramática que incluso los miembros del equipo técnico se detuvieron en sus tareas para observar lo que estaba sucediendo en el escenario. Freddie comenzó a moverse por el escenario con una energía que parecía imposible minutos antes, interactuando con cada sección de la audiencia como si estuviera teniendo conversaciones personales con 72,000 amigos íntimos. Su voz
Alcanzó notas que los ingenieros de sonido pensaron que serían imposibles dada su condición física. La banda respondió a esta energía renovada, elevando su propio nivel de ejecución a alturas que sorprendieron incluso a ellos mismos. El momento definitivo llegó durante la sección final de We Are the Champions. Freddie se acercó al borde del escenario, extendió sus brazos hacia la multitud y por primera vez en toda la noche sonrió. No era la sonrisa calculada del showman profesional, sino algo mucho más profundo y auténtico. Era la sonrisa de un hombre que había mirado al abismo y había decidido elegir la luz. La multitud respondió con un rugido que se sintió como un terremoto emocional, pero lo que siguió fue aún más extraordinario. Freddie levantó su mano derecha, pidiendo silencio, y 72,000 personas obedecieron instantáneamente. En ese momento de silencio absoluto, con solo el viento nocturno de Londres como banda sonora, Freddie Mercury pronunció las palabras que quedarían grabadas para siempre en la memoria colectiva del rock. Gracias, Londres. Gracias por recordarme quién soy realmente. Su voz, amplificada por el sistema de sonido, resonó por todo el estadio con una claridad cristalina que hizo que incluso los técnicos más veteranos sintieran un escalofrío. No fueron las palabras en sí, sino la manera en que las dijo, cargadas de una vulnerabilidad y una gratitud tan genuinas que transformaron un momento de espectáculo en algo sagrado. El silencio que siguió a esas palabras duró exactamente 12 segundos, pero se sintió como una eternidad. 72,000 personas permanecieron completamente inmóviles, como si hubieran sido testigos de algo que trascendía el entretenimiento y se acercaba a lo espiritual. Luego, como si hubieran sido dirigidos por una fuerza invisible, comenzaron a aplaudir. No era el aplauso típico de un concierto, sino algo más profundo, más reverencial. Muchos en la audiencia comenzaron a llorar sin entender completamente por qué. Freddie permaneció en el borde del escenario, recibiendo esa ovación con una humildad que contrastaba dramáticamente con su persona escénica habitual. Brian, Roger y John se acercaron a él, formando una línea unida, que simbolizaba no solo la hermandad de la banda, sino también el apoyo incondicional en el momento más vulnerable de su líder. Los técnicos de sonido notaron que los niveles de ruido del aplauso superaron todos los registros anteriores del estadio. Las cámaras capturaron imágenes que se convertirían en icónicas. Freddie con los brazos extendidos, no en una pose de triunfo, sino en una de entrega total, mientras la multitud le devolvía todo el amor que él había dado durante décadas. El equipo de producción, acostumbrado a espectáculos grandiosos, se encontró luchando contra sus propias emociones, mientras documentaban lo que claramente era un momento histórico. La transformación de esa noche resonó mucho más allá de las paredes del Wembley Stadium. Los críticos musicales, inicialmente escépticos sobre el estado de Queen en 1986, escribieron reseñas que hablaban de una resurrección artística y un momento de gracia pura. Las grabaciones de audio y video de esa actuación se convirtieron en material de estudio para generaciones futuras de performers, no solo por la técnica vocal de Freddie, sino por la demostración de cómo la vulnerabilidad auténtica puede transformarse en poder artístico. Los fans que estuvieron presentes esa noche se convirtieron en evangelistas de la experiencia, contando la historia una y otra vez, cada relato añadiendo capas de significado a lo que había ocurrido. La industria musical tomó nota de cómo un artista en crisis había logrado crear uno de los momentos más memorables en la historia del rock en vivo. Psicólogos especializados en performance comenzaron a estudiar el caso como ejemplo de cómo la presión extrema puede, en circunstancias específicas, catalizar momentos de brillantez artística. Los miembros de Queen, en entrevistas posteriores, describirían esa noche como un punto de inflexión no solo en sus carreras, sino en sus vidas personales. Brian May comentaría años después que fue la noche en que entendió verdaderamente el poder transformador de la música. Roger Taylor la describiría como el momento en que Freddie se convirtió en inmortal. John Deacon, siempre parco en palabras, simplemente diría que fue mágico.
Los técnicos y el equipo de producción que trabajaron esa noche llevarían la experiencia como una insignia de honor durante el resto de sus carreras. Esa sonrisa final de Freddie Mercury en el Wembley de 1986 se convirtió en símbolo de algo mucho más grande que el rock and roll. Demostró que incluso en nuestros momentos más oscuros, cuando sentimos que no podemos dar un paso más, aún existe la posibilidad de encontrar luz, de conectar con otros, de transformar nuestro dolor en algo hermoso que trasciende nuestras limitaciones individuales. La lección que Freddie nos enseñó esa noche es que la verdadera grandeza no viene de ocultar nuestras vulnerabilidades, sino de encontrar la fuerza para brillar a pesar de ellas. Su legado nos recuerda que cada uno de nosotros tiene la capacidad de convertir nuestros momentos más difíciles en nuestros triunfos más memorables. ¿Cuál es tu momento, Wembley? ¿Cuándo has encontrado fuerza en tu vulnerabilidad? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides suscribirte para más relatos que celebran el poder transformador del arte y la música.